Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la República. El día de hoy nos encontramos desde la SUGESI para conversar con Tomás Oley, quien es el Superintendente General de Seguros, sobre el tema del marchamo. ¿Qué tal, don Tomás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Don Tomás, para comenzar me gustaría conversar sobre la situación actual del marchamo. Ya hoy arranca noviembre y en años anteriores había sido costumbre que hoy también, el primer día, arrancara el cobro. Pero en 2018 es la excepción. ¿Por qué, don Tomás? Sin duda, el marchamo, más que el marchamo, el seguro obligatorio automotor es un seguro que requiere autorización de la Superintendencia General de Seguros, las tarifas. En ese sentido, hay un proceso de autorización, el cual inició tarde y los tiempos no fueron suficientes para poder retroalimentar y llevar el proceso de manera tal que si hubiéramos llegado a esta situación que se llegó, en que se rechazan, hubiera habido tiempo de, como ha sucedido en otras ocasiones, de presentar otra propuesta y poderla aprobar. Entonces, como se presentó casi mes y medio más tarde de lo acostumbrado, ese espacio, esa holgura de tiempo se perdió y entonces llegamos a esta situación. El objetivo del Instituto Nacional de Seguros, quien es el ente que tiene la potestad sobre el SOA, ¿verdad?, era mantener las tarifas para 2019 exactamente iguales a las de 2018. Sin embargo, la SUGESE consideró que no eran suficientes el montos. ¿Es esto correcto? Sí. Más bien pongámoslo en contexto. La SUGESE recibió una primera solicitud el 11 de septiembre que se incrementaba la tarifa en promedio un 12%, casi un 12%. Esa tarifa, esa solicitud fue retirada pocos días después, intempestivamente, y prácticamente el 20 de septiembre se recibe esta nueva propuesta, la cual fue anunciada antes de haber sido remitida siquiera a la superintendencia. Y entonces aquí lo que sucede es que esto atrasa 15 días más todavía el inicio del análisis y es lo que provoca que estemos en esta situación. Correcto. Don Tomás, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de retrasar el inicio del pago del SOA y consecuentemente también el del marchamo? Sí, tal vez para explicarle a todos los que nos escuchan y nos ven, en la actualidad la situación es que se da una resolución de la superintendencia rechazando las tarifas porque no se tuvo suficiente información información técnica y legal suficiente para poderlas aprobar. Que esa parte es pues obligación de la aseguradora poderla sustentar. Entonces la entidad aseguradora lo que hace es que pone un recurso, una medida provisionalísima ante un juez, ante el juzgado contencioso administrativo, la cual en primera instancia no es aceptada porque la jueza en este caso decide que es necesario escuchar también la posición de la superintendencia antes de resolver. Nosotros estamos, pues, por supuesto, preparando la documentación para poder responderle a la jueza y aquí lo que hay que llamar es un llamado a la calma, es decir, ya la semana entrante la jueza resolvió muy rápido la primera solicitud. Se atrasó un día más porque el Instituto Nacional de Seguros no había presentado toda la documentación completa, siempre se piden 2 copias adicionales, ¿verdad? Eso atrasó un día más este proceso y bueno, nosotros estaremos respondiendo ese juicio con mucha tranquilidad porque en realidad la resolución que hace la superintendencia, una resolución de más de 30 páginas bien sustentada, estamos convencidos y seguros de que está bien sustentada. Entonces aquí lo que hay que esperar ahora sería la resolución de la jueza, si esperemos que sea muy pronto, entiendo que la jueza tendrá conciencia de que esto también urge y que podrá resolver pronto. En todo caso, lo que puede resolver la jueza es aceptar o no esta medida provisional, ¿verdad? ¿Qué lo que quiere decir? Es que se le autoriza al instituto a cobrar la tarifa que se le rechazó.
el instituto no puede salir a vender un SOA sin autorización. Entonces, si no se le autoriza a la SUGESE, el camino que escogió la entidad aseguradora ha sido busquemos que un juez lo autorice. Si el juez lo autoriza, pues saldremos pronto. Si el juez no lo autoriza, de por sí hay que hacer un juicio ya de fondo para ver si la diferencia que tenemos de criterio, si ellos tienen la razón o nosotros tenemos la razón. Es decir, las razones de fondo, el darle la razón a uno o a otro, hay que hacer un juicio. Claro. Lo que va a resolver la jueza es una autorización provisional para que arranquen al cobro o que sometan nuevamente a autorización de la superintendencia de la tarifa. En eso, pues la superintendencia está, como siempre, abierta, con las puertas abiertas, para hacer un proceso adicional. Haremos todo nuestro esfuerzo para que salga lo más pronto posible. Entonces, creo que hay que llamar a la calma, esperemos que esto se resuelva pronto y que pues las aguas vayan retomando su cauce natural nuevamente. Precisamente me gustaría hacer énfasis en esa parte. Si el juez autoriza, o la jueza en este caso, autoriza cobrar las tarifas, es un proceso sumamente rápido, ¿no? Porque ya con la autorización se puede proceder. Correcto. Pero si no, ¿cuánto tiempo considera usted que se podría demorar hacer nuevamente el análisis y recibir la autorización de parte de ustedes? Bueno, como digo, ahorita las puertas están abiertas para poder ir haciendo más fluido el proceso si es que se quisiera adelantar en eso. Eso pues la superintendencia no tiene ningún problema, aparte del tema de la medida. Aquí de repente lo delicado, este es un tema que no es agradable, ¿verdad? No es el tema más sexy, todos quisiéramos que los servicios fueran gratis, ¿verdad? Y que la luz no subiera, y que el agua no subiera, pero no es la realidad. Y la ley dice que la tarifa del SOA tiene que ser suficiente, y ahí es donde no hemos tenido lo robusto que quisiéramos, que necesitamos para tener una razonable conclusión de que la tarifa va a ser suficiente. El SOA ha tenido pérdidas 3 años, ya se ha consumido la reserva de excedentes en 3 años, casi 9.000 millones de colones, y gran parte de la justificación tiene que ver con planes de prevención de accidentes, de los cuales estamos totalmente de acuerdo, aplaudimos, eso hay que hacerlo. Pero que incluso la propuesta del INS mencionaba convertirlo en ley de la República, ¿verdad? Todas estas propuestas. Claro, porque gran parte de la propuesta es darle aditamentos de seguridad a los motociclistas. Y entonces usted nada gana dándole aditamentos de seguridad a los motociclistas si no se los ponen. Entonces, el que en la ley esté y que sea multado el que no se use, pues es un gran empuje. Claro. Hasta por ahí, porque en realidad lo que hay que crear es un cambio de conducta de conductores de todo tipo de vehículos, motos, vehículos grandes, pequeños, medianos, todo tipo de locomoción, porque está pasando una tragedia en las calles. Entonces, nosotros aplaudimos y nos parece excelente la iniciativa. El problema y el tema es que son campañas de cambio de conducta que toman mucho tiempo. No es razonable para la superintendencia, en los términos que se le señaló al instituto, que de un año a otro eso vaya a tener tal impacto como para bajar el montón de dinero que se estaba estimando que va a bajar. Y hay otras acciones de mejora interna, de reducción de costos y de gastos, y la mejora continua siempre es buena, ¿verdad? El bajar los costos hospitalarios, bajar los días de incapacidad, lo aplaudimos también, ¿verdad? Todas esas cosas hay que hacerlas, es decir, había que hacerlas ayer, ¿no? Pero bueno, entonces también hay que hacer todavía un esfuerzo y conocer cuáles van siendo los resultados de eso. Entonces, un poco esos son los elementos que se tienen alrededor. Y aquí tenemos que tener conciencia de que son dineros públicos. El Instituto Nacional de Seguros de todos los costarricenses, y entonces aquí los accionistas, que son usted, yo y cualquiera que esté en el país, no inciden mucho en estas decisiones, y lo que tiene la Junta Directiva es un mandato de cuidar ese patrimonio como buen padre de familia. Entonces, para su competencia no es posible autorizar una tarifa
que tenemos un criterio de que no es técnicamente suficiente, como lo ordena la ley, y donde se estima que las pérdidas que podría generar son alrededor de 8.000 millones de colones, según los números que vienen en las mismas simulaciones que se han estado realizando. Perdón, don Tomás, esas pérdidas debería asumirlas el INSS si se aprueban las tarifas. Sin duda, a ver, si se mantienen esas tarifas, eso es lo que el modelo que se nos ha presentado. Si se aprueban esas tarifas y no se logran las metas de estos planes que se han mencionado, y que digo, gran parte tiene que ver con campañas de prevención que son de mediano y largo plazo, las pérdidas no se van a reducir, y entonces más o menos ese es el faltante. Y entonces a eso es a lo que la sentencia ha señalado que no. ¿Esto va a quebrar el instituto? Seguramente que no, pero son 8.000 millones de colones de patrimonio de todos los costarricenses que están en el INSS. Sí, señor. No, Tomás, ustedes hace un par de días en conferencia de prensa comentaban un poco sobre el accionar de la Junta Directiva del INSS divulgando esta información a la opinión pública, que no podían subir las tarifas, o que más bien ellos planeaban que no subieran. ¿Siente que fue un error haber divulgado esta información? Nos parece que fue inoportuno, porque se genera una expectativa en la población de que esa va a ser el resultado final, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el llamado a atención fue en dos líneas. Uno, lo tardío del proceso cuando inició. Dos, el cambio abrupto de decisión, donde pues encontramos que allí también hay un cambio muy grande, desde un incremento del 12% a un incremento de 0%, y donde pues tampoco obtuvimos muy bien la justificación de ese cambio. Tercero, el haber remitido también esta documentación con este montón de detalles que nosotros le devolvimos en la resolución, y que ellos lo tienen claro. Entonces, por eso fue un llamado de atención vehemente y una molestia, porque un tema tan sensible, que ya esta es la 10ª vez, me parece, que se hace el proceso de autorización, donde los reglamentos están autorizados, están definidos desde hace 9, 10 años, es la primera vez que sucede, y donde pues los jerarcas y la alta gerencia de la institución no es nueva tampoco, o sea, ya habían estado en otros procesos, ¿verdad? Están acostumbrados al proceso. Entonces, ese es un poco el tema de la molestia y el llamado a atención que se le hace a la Junta Directiva por esos elementos. Claro. Don Tomás, sabemos que el SOA es uno de los componentes del marchamo. ¿Cuánto pesa en términos porcentuales este rubro? Eso depende. A ver, en términos globales de toda la recaudación, aproximadamente un 20%, pero ahí sí dependerá de cada tipo de vehículo. De ahí, sí, una motocicleta paga un poco más de seguro y paga un poco menos de impuesto, cuestan menos. Entonces ahí seguramente el marchamo es un poco más alto. En un vehículo particular, dependiendo del valor y del año del vehículo, también paga más impuesto de propiedad, del ruedo, y menos marchamo, y viceversa si es más viejito el carro, más pequeño. Entonces, el caso individual ya cada quien lo podrá observar cuando salga el cobro, pero en términos globales de toda la recaudación que se realiza cuando sale el marchamo, porque además hay temas municipales, de multas de tránsito, hay una serie, unos cargos al COSEBI, una serie de cargos adicionales, todo eso se recauda en el mismo acto. Entonces es un proceso que sin duda pues afecta a varias entidades, no es solamente al instituto. Entiendo entonces que en términos globales, por cada 5 colones del marchamo, un colón, o sea, el 20%, corresponde al SOA. Corresponde al SOA, correcto. Y recordemos que el SOA es un seguro de accidentes personales, ¿verdad? Solamente paga lesiones personales de tripulantes del vehículo, de lesionados y peatones, paga indemnizaciones por invalidez, por incapacidades, y paga también por muerte.
el monto total del SOA son 6 millones de colones por persona, esa es la cobertura. Y entonces no hay que buscar un culpable para activarlo. Ese es un tema que es importante definir y señalar. Tomás, ya para ir finalizando, sabemos que aumentar las tarifas del SOA no influye directamente en la cantidad de siniestros en carretera, pero usted me comentaba que, bueno, los fondos se están agotando, si no es que ya están agotados. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tan importante es actualizar esas tarifas con miras a proteger los recursos, ¿verdad? Que le dan sostenibilidad a ese sistema? Sí, el seguro es un arreglo, y cualquier otro seguro, donde muchos pagan para proteger a pocos, ¿verdad? Esa es la gracia, ¿verdad? Hay, no sé, 1.500.000 vehículos, de los cuales se accidentan 30, 40.000 en el año, ¿verdad? Entonces, claro, todos pagamos un poquitico para poder proteger a ese segmento. Y el seguro se financia con el pago de las primas. Entonces, hay años buenos, hay años malos. La ley dispone que cuando hay un año bueno, los excedentes después de la utilidad de la compañía se guardan en este fondo que se está agotando, que es para cubrir los años malos, ¿verdad? Y entonces, ahí el punto, como le decía antes, a ver, si fuera mi plata, la suya, la podemos echar ahí por el caño, que nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Estos son recursos públicos. Y en esa tesitura la ley señala que tiene que ser suficiente la prima y con el agravante de que son recursos públicos. Si fueran recursos privados, pues los pone el accionista de su capital y demás. Aquí son recursos públicos que al final de cuentas son recursos de los costarricenses. Por último, don Tomás, un mensaje para los conductores que nos están viendo y que están a la espera de la resolución del tribunal. Sí. Dos cosas. Número uno, pues tener paciencia, tener calma. Esto se deberá resolver, ojalá de aquí a la otra semana, eso es lo que esperamos. Esa es la expectativa que se tiene. En cuanto salga, pues salir a pagar pronto para que no se gasten la plata, ¿va? Porque ya viene diciembre más y después de enero pues vienen unos recargos, así es, adicionales y las multas si es que lo pescan los oficiales de tránsito en la calle si marchamos. Pero tal vez el mensaje más importante, manejar a la defensiva, tener mucho cuidado, no buscar puntos ciegos. A los